singular. Todo lo que está en rojo, que ustedes lo ven un poquito claro ahí en su presentación, es lo que ha modificado el 1272, ¿no? Y que ahora se ha incorporado en el texto único ordenado de la ley. Las sanciones administrativas, ojo con lo que les digo, ¿eh? Hay que ser un poquito fino, porque lamentablemente mis compadres de la comisión han hecho el lenguaje jurídico más dogmático que pueden hacerlo, para que se entienda, entre comillas, claro para los abogados, pero a veces para el ciudadano común y corriente no es muy claro. Está hablándose de sanciones administrativas, no está hablando de infracciones. ¿Cuándo se da una sanción? Cuando está acreditada ¿qué? La infracción. Aquí hablan de la sanción administrativa que se imponga al administrado, y ojo, no dice empleado público, dice administrado. Son compatibles, es decir, no necesariamente, pero son compatibles con el dictado de medidas correctivas conducentes a ordenar la reposición o la reparación de la situación alterada por la infracción a su estado anterior. Es decir, si por ejemplo yo he pintado la pared, con grafitis o lo que sea, me multan. Ya me multaron, pues ya dejé todo eso hecho una cochinada. Bueno, oye, aguántate, ¿sabes qué? Hay que adoptar medidas correctivas. ¿Qué será? Vamos a ponernos en el hipotético caso que estamos en la posibilidad de hacerlo, ¿no? Una de las medidas dispuestas de repente por el Ministerio de Cultura, por ejemplo, es de que la propia persona que ha pintado las paredes, por ejemplo, de las ruinas de Sacsayhuamán, o del templo de Coricancha, creo que también lo habían pintado, es que la propia persona vaya con un limpio especial, otorgado ya a su costo por el Ministerio de Cultura, y lo limpie. Por ejemplo, la medida correctiva indicará que esa persona vaya con su trapito y limpie todo esto. La medida correctiva va orientada ¿a qué? A eliminar los efectos negativos de la conducta del administrado y a retrotraer las condiciones al inicio de la situación o aspecto o carácter que ha sido modificado. Es decir, si antes estaba bonito, va a tener que regresar a ser bonito. Si antes era 1 y ahora se ha partido en 2, tiene que regresar a ser 1. Hay algunas cosas que son ya irremediables, ¿no? Si son irremediables, pues pasamos a lo siguiente. Dice, incluyendo la de los bienes afectados. O sea, ya no es solamente la cosita singular, sino también la propiedad de los bienes. Pero dice, así como la indemnización. Recuerden ustedes, si es que el bien ya no puede ser modificado ni alterado, porque eso ya ha penetrado en su propia entidad, entonces lo único que queda es vivir con el daño. Y daño, es decir, dentro del daño. Ya no me queda otra, voy a tener que vivir con eso. Si por ejemplo, una minera pues, que usa, por ejemplo, mercurio, no ha cubierto pues, sus desechos y tampoco ha hecho un tratamiento adecuado de sus relaves, ha ocasionado daño a la salud de todos los pobladores. ¿Le van a quitar el mercurio? Ya no pueden. Van a tener que vivir con ese daño. Entonces lo que cabe es una indemnización. Dice, incluyendo la de los bienes afectados, así como la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, las que son determinadas por el proceso judicial permanente, determinado. Pero adicionalmente dice, y esto es importante, porque a veces uno dice, bueno, hay que aplicar las medidas correctivas, pero dice algo más. Las medidas correctivas deben estar previamente tipificadas. Así como, por ejemplo, la conducta infractora tiene que estar, como en el delito, tiene que estar descrita, igualito, las medidas correctivas tienen que estar claramente señaladas. Si no está la de borrar la pared, bueno, pues el Estado va a tener que borrar la pared, pero a costo del administrado, ¿no? Pero si estuviera la conducta así reflejada, que el propio administrado afectador de la administración pública debe efectuar el borrado, tendrá que hacerlo. Pero tiene que estar ahí, pero dice, deben ser razonables y ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los bienes jurídicos tutelados que se pretenda garantizar en cada supuesto concreto. Es decir, no deben ser abusivas, ¿no? Lo siguiente es
¿qué pasa si son varios? Pues en el caso de la pintura son varios que han estado pintando el gráfico. Bueno, pues la responsabilidad es solidaria, no es mancomunada. Si la ley no hubiera hablado de solidaridad, seguramente lo que se hubiera pretendido es que se trate, en todo caso, de dividir la responsabilidad en forma proporcional al grado de participación de cada persona. De repente es muy fácil cuando se trata pues de obligaciones determinables o determinadas, ¿cómo se llama esto? Divisibles. Pero ¿qué pasa cuando se tratan de obligaciones abstractas o de infracciones pero muy abstractas, ¿no? Uno no sabe quién es el que ha intervenido en un grado determinado ni nada. La administración pública no tiene pues tanta posibilidad como por ejemplo la tiene el Ministerio Público, el Poder Judicial, para poder hacer análisis pero tan detallados y poder desarrollarlos en sus resoluciones. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, y tampoco no tienen pues la especialidad que tiene por ejemplo la magistratura, lo que hace es sentar algo más claro. ¿Sabes qué? El Estado no va a perder. El Estado no va a perder. ¿Sabes qué? Hacemos la solidaridad. ¿Qué quiere decir eso? Que uno responde por todo o todos responden por uno, no hay ningún problema. Y si hay uno solo que ha respondido, él puede repetirle al resto el costo de la asunción de la responsabilidad. Pero la responsabilidad es el acto por el cual la persona, el administrado, asume las consecuencias de lo que ha hecho, ¿no? Sea positivo o negativo, la responsabilidad se da por cualquiera de los lados, ¿no? La persona es responsable, positivo o negativamente. Yo asumo lo que hago bien, lo que hago mal, salvo que sea una persona inimputable, ¿no? Alguien que comete una infracción lo hace primero, y ahora tiene la exigencia de la administración de demostrar la culpabilidad con intención de ocasionar un daño. Bueno, pues la responsabilidad en ese caso será negativa, pues, pero sería positiva si es que la persona cumplió con sus deberes y obligaciones sin ningún problema. Acá sí es bonito meter ahí comentarios, todas esas cosas ahí lo tienen, ¿no? Pero hay que ser claros, hay que ser claros. El delito y la infracción tienen muchas coincidencias. Es más, yo soy partidario de que se haga de repente una teoría de la infracción administrativa, ¿no? Porque ahora sí ya tenemos todos los elementos, ¿no? ¿Recuerdan ustedes el derecho penal? Eso lo hablamos la vez pasada, si no me equivoco, ¿no? La teoría del delito, ¿no? Los elementos del delito, eso lo hablamos la vez pasada, ¿recuerdan? Ataque, ¿se acuerdan? ¿O no lo dicen ustedes? Sí lo dicen, ¿no? Bueno, ¿no? Ya. Pero eso lo saben ustedes como abogados, miren, ataque. No, eso sí lo saben. ¿No? Acción, tipicidad, tipicidad y culpabilidad. No, eso lo saben ustedes. No, eso es lo clásico, ¿no? Porque es así. Hay tendencias para la teoría del delito, ¿no? Primero la causalista, después la finalista, después la funcionalista y la teoría matemática del delito, en cualquier cantidad. Pero lo fundamental es que sabemos cuáles son los elementos básicos del delito, ¿no? La acción es la modificación de la realidad, sea por omisión o por comisión, es decir, alguien hace algo en contra de lo que dispone la ley, o no, a veces no solamente la ley, sino las normas, ahorita vamos a hablar de esa diferencia. Y también puede ser que alguien omita hacer algo que la ley le obliga a él a realizar, ¿no? Esa es la acción. La tipicidad es la descripción de la conducta reprochable en la ley, ¿no? La antijuricidad es esa conducta típica esté en contra del derecho, ¿no? Puede ser que por una excepción, por ejemplo, se diga, sí, tú puedes disponer de esos recursos pese a que no están destinados para ese fin concreto, por esta oportunidad. ¿Por qué? Porque es una situación de emergencia, por ejemplo. Ahí la norma o la disposición se está transgrediendo, pero la norma se está cumpliendo. Puede ser una conducta antijurídica, aparentemente, puede tener una justificación para poder aplicarse, ¿no? La antijuricidad es lo contrario al derecho. Y la culpabilidad, ese es el problema, ¿no? O sea, el establecimiento, por ejemplo, de la equivalencia
entre la teoría del delito y la teoría, yo le llamo así, la teoría de la infracción administrativa, está en este factor, ¿no? Este elemento. Uno decía, ¿pero está o no está? ¿Está o no está? Sí, el tribunal desde el 2002 ha dicho, pero ¿y cómo la SUNAT, por ejemplo, me embarga la cuenta, todo, y ni siquiera me comunica a mí? Me manda mi acotación y ya me fregó. Y encima todavía levanta mi cuenta, no se puede. Pero hay que hacerle frente, pues, no solamente a la SUNAT, sino a cualquiera de la administración que, sin respetar los principios básicos, puede hacerlo. Recuerden ustedes que la ley de procedimientos administrativos inclusive señala que los otros procedimientos pueden de repente establecer condiciones no mayores a las establecidas en cuanto a restricción por la ley. Podría ser de repente abundantes en cuanto al garantismo a favor del administrado, pero no pueden ser más restrictivas en contra del administrado. Sin embargo, hay normas, ¿sabes? Claro, por supuesto, nadie se atreve a chocar con SUNAT, ¿no? Mientras uno está de repente impugnando las resoluciones de SUNAT, ya se le fue todo el año y está con la cuenta embargada. ¿Qué va a hacer? Bueno, también, pues, si es un abogado, insistirá, y si tiene plata, pues, mejor va a continuar. Pero el problema es que SUNAT aplica sanciones o a través inclusive de sus medidas de fiscalización, medidas muy gravosas, que ya parecen más bien sancionadoras desde un inicio. Pero ahora ya tenemos el principio de culpabilidad, entonces es prácticamente lo mismo. Tenemos una teoría de la infracción administrativa muy, pero muy vinculada a la teoría del delito. Seguramente alguien va a escribir sobre eso, ojalá que alguno de ustedes, alguien va a escribir sobre eso. Pero, por lo que hemos nosotros mismos experimentado, nos damos cuenta de algo. Todos los abogados siempre tenemos esa particularidad, ¿no? Ya ni siquiera pensamos, aplicamos automáticamente. Hay alguien, por ejemplo, que ha arrebatado, por ejemplo, un celular. Ya, ese es, ¿cómo se llama esto? Robo. Ya, así de frente nomás. Alguien ha lanzado un cuchillo con intención hacia otra persona. Ya, esas son lesiones graves, dolorosas, ¿no? Ahora lo que ha pasado, por ejemplo, con esa señora que denunció ante la comisaría y después permaneció muerta por el mismo, que se ha suicidado, creo, el mismo cónyuge o conviviente. Ese es homicidio, pues, ¿no? Asesinato, pues, ¿no? Esa persona ha estado inclusive ahí, pero la agravante que es su esposo o cónyuge, feminicidio agravado, ¿no? Y ahora todos, en el Congreso, ahora sí todos se han preocupado, 20 años, cuando tienen que comenzar a ver más bien quién es el que aplica esas leyes. No tanto en 20 años, 50 años, 80 años, y siguen habiendo violadores, asesinos y todo eso. Eso no es lo de menos, pueden poner toda la pena que quieran. Igualito va a venir sucediendo, sino que se ordena la aplicación de las normas. Bueno, pero en todo ello hay algo que nosotros sabemos muy bien. La diferencia que existe entre el derecho penal y el derecho administrativo está en qué. En el caso del derecho penal, ustedes saben muy bien, la ley penal se cumple. Para que alguien sea ladrón, ratero, que cometa el delito de robo, tiene que adecuarse al Código Penal. Para que alguien cometa abuso de autoridad, tiene que guardar relación con el artículo 376, que dice aquel funcionario que, excediéndose en sus atribuciones, comete en perjuicio de tercero daño, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de 2 años. Esta persona, yo, Raúl Ramírez, dispone que una persona no ingrese a la Contraloría, no va a ingresar, ni siquiera para que vea su expediente, no quiero. Y justamente por no ingresar, y también prohíbo el que se le notifique en un proceso sancionador,
esta persona se va a ver afectada porque no va a poder iniciar el cómputo de repente, no solamente el cómputo, sino no va a poder interponer su recurso a tiempo, su recurso impugnatorio. Entonces hay una afectación. Bueno, Raúl Ramírez, aquella persona que ha cometido ese delito, cumplió la ley penal. Cumplió la ley penal. Pero ha incumplido la norma. El debe ser. ¿Cuál es el debe ser? Atención adecuada al administrado. En la infracción administrativa ocurre algo diferente. Si bien los elementos son básicamente los mismos, ocurre algo diferente. Acá, la persona cumple, no hay sanción. No hay sanción. Contrariamente a lo que dice el Código Penal. Incumple o transgrede, son dos cosas diferentes, ahorita vamos a verla. Se aplica la sanción por la infracción. Es decir, el incumplimiento o la transgresión del ordenamiento administrativo genera la infracción. En el derecho penal. Más aún todavía, el objetivo del Código Penal o de la ley penal, y disculpen que me esté demorando acá porque esto es clave para que ustedes establezcan, porque la administración pública siempre usa el rollo contrario, es decir, aplica los principios de derecho penal a rajatabla. Está bien porque los principios de derecho penal también son garantistas, pero tienen que hacer la diferencia de esto. En el campo del derecho penal, el objetivo es punitivo, es decir, busco sancionar a la persona. Si bien en la infracción un objetivo lato es la sanción, el objetivo principal es el funcionamiento de los sistemas administrativos para el correcto ejercicio de la administración pública. Ese es el objetivo del procedimiento sancionador. No es el sancionar. El objetivo es, sí, el inmediato es aplicar la medida disciplinaria o sancionadora, sancionadora o disciplinaria, primero. ¿Para qué? Para que esa persona no pueda hacer que se distorsione el funcionamiento de los sistemas administrativos. Cuando digo sistemas administrativos, son sistema de personal, sistema de tesorería, sistema de presupuesto, sistema de logística, sistema de racionalización, etcétera, etcétera, etcétera. Explicaciones. Esos 11 sistemas que están en la ley del Poder Ejecutivo, esos 11 sistemas, son el objeto del procedimiento. El objetivo es entonces hacer que la administración pública funcione. El objetivo en el derecho penal es ese. Es la pequeña diferencia sutil, pero que muchas veces se olvida en la administración. El objetivo es ese. Y es lo que trato de decirles acá, pero de repente no ha quedado muy claro. Entonces yo lo que quiero es que se entienda claramente para poder seguir después aplicando esto más adelante. Ojo, lo que hemos hablado hace un momento es infracción administrativa. Ojo, infracción. El equivalente más o menos al delito. Pero ya saben ustedes cuál es el efecto inmediato. Pero lo que viene ahora es la sanción. Es distinta a la infracción. La sanción es la consecuencia de la infracción. Por eso, del principio no vaya a confundirlo, porque de repente, como en 2 ocasiones ha sucedido, no aquí por supuesto, sino en otra escritura, pero usted está contradiciéndose con lo que hace un rato señalado. No. Lo otro es infracción. Acá, el primer punto que dice, no han sido contempladas en la ley. ¿Qué? Entonces, ¿cómo voy a aplicar una sanción? Pues como si el Código Penal no dijera qué pena voy a aplicar. Espérense. Piano se va a montar. ¿Por qué la ley no señala sanciones en forma directa, concreta? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para que la UEFA
puede hacer pues una medida específica, una sanción específica en su procedimiento, que podría ser, por ejemplo, limitar el acceso, por ejemplo, a aguas servidas, por ejemplo, cuando se trata de insumos químicos, por ejemplo. Bueno, eso es lo que puede poner como medida sancionadora. O embargar de repente los bienes que han venido ocasionando daño, perjuicio a la naturaleza, o los recursos privados, ¿no? Eso puede señalarlo como sanción un determinado organismo. Pero también podría ser, por ejemplo, evitar o limitar o constreñir de repente la difusión, por ejemplo, de publicaciones de carácter, no sé, pues obsceno o algo por el estilo en medios periodísticos. Las sanciones tienen que ser diferentes. Cada órgano del Estado puede hacer tangible su sanción siempre que ésta sea razonable, que tenga justificación. ¿Recuerdan ustedes que yo les hablé de lo que señalaba o decía una resolución del caso Calegari? ¿Se acuerdan? Que al final eso sí me acuerdo que nos quedamos un ratito para hablar del caso Calegari. Ahora, por favor, revisen bien ese casito y ahí se van a dar cuenta por qué razón tiene que haber un poquito más de amplitud para poder discernir. Hay que estar, pues, como mi pantalón ahorita, holgado con la administración, para que ésta, a través de su facultad ejecutiva o legislativa, su función legislativa, pueda regular sanciones acorde con su función determinada. Si sacamos, por ejemplo, acá, la ley sacaba, por ejemplo, multa, inhabilitación y suspensión, pero en algunos casos ni servía. Porque la sanción tiene que ser, como van a ver ustedes, tiene que ser gravosa pues, para la conducta. Como están haciendo algunas personas, ¿no? Se les sanciona, por ejemplo, con suspensión del brevete. No sé si han escuchado ustedes que ahora último se le ha detenido a una persona que durante 6 años no pasó un brevete. Párenme, cosquilla, porque a mí no me van a pasar nada. O sea, tiene que ser una sanción que sea gravosa para la persona, ¿no? Y para eso yo lo voy a poner en todas las situaciones. Cada entidad, dentro del marco de su sistema administrativo o de repente su sistema funcional, le va a permitir proyectarse a la función o al bien jurídico que está tratando de proteger. Por eso es que la ley no los contempla. La ley prácticamente, entre comillas, delega a los ordenamientos específicos de cada uno de los sistemas para que apliquen sus propias sanciones. Por eso es que la definición, ahora, con lo que les he dicho, señala, es aquella imposición de una situación gravosa o perjudicial para el administrado. Pues sí, gracioso. No pago, o paso de largo, o no la cumplo y se acabó. Recuerden ustedes que siempre tiene que haber, para que se cumpla una ley, algo que amenace el no cumplimiento. Porque si no, no se cumple, y se acabó, y no pasó nada. Y dice, como consecuencia de una contravención al ordenamiento jurídico producida en el curso de un procedimiento administrativo. Recuérdenlo bien, porque no es solamente, bueno, pues una persona ha hecho tal o cual cosa. No, recuerden ustedes, tiene que ser un procedimiento administrativo y con una finalidad principalmente de carácter represivo. ¿Cuáles son los elementos de la sanción? Tiene que haber pues, una persona de la administración pública que esté facultada por las condiciones específicas que le otorga la ley. O sea, necesariamente tiene, recuerden ustedes, el ius puniti tiene que estar instalado en la administración y otorgado a una persona de manera específica. El ius puniti no puede ser delegado, no puede ser entendido para entregársela a alguna persona. El elemento subjetivo es fundamental para la aplicación de la sanción. El elemento objetivo es la ejecución de esa atribución. Aunque así en forma general, solamente para cumplir, porque de verdad a veces no sirve de mucho tampoco, esta cuestión es dogmática nada más. La clasificación de los tipos de infracción, o perdón, de sanción,
por su finalidad puede ser de autoprotección cuando se trata de la propia administración, es decir, para que evite pues, que se siga afectando a la administración, entonces tengo que tomar una medida que me proteja, ¿no? Cuando por ejemplo se trata, por ejemplo, ¿no? de las sanciones disciplinarias, es decir, alguien por ejemplo, un administrado se queja de que un procedimiento no ha sido aplicado adecuadamente. ¿Cómo hace la administración para protegerse? Bueno, pues sanciona al administrador público que ha cometido esa infracción. ¿Para qué? Para que el procedimiento administrativo siga sus causas normales y regulares, se autoprotege. Protección del orden general. Bueno, pues esto es para toda la administración y por lo tanto si es que alguien infracciona una norma o una disposición, entonces es merecedor de alguna sanción, por ejemplo, la multa, pues, la multa. No has puesto o has estacionado tu carro inadecuadamente frente a un colegio, lo que sea, multa, pues. Por el contenido personal cuando se trata pues de acciones directas hacia la persona, ¿no? Que por ejemplo pueden ser en la clausura de un establecimiento comercial porque no ha cumplido con los requisitos o de repente ha estado vendiendo pues licor hasta altas horas de la noche o de repente tiene un negocio pues al costado de un colegio, ¿no? Ustedes saben que son, o sea, cuando se trata de bebidas espirituosas no puede hacerse, ¿no? Reales cuando por ejemplo se embargan los bienes por parte de la administración pública. Los reales ya saben ustedes que están vinculados a los bienes, ¿no? Derechos reales. En función al ordenamiento administrativo, principales y accesorias, principales cuando se trate, por ejemplo, lo que hemos citado, por ejemplo, de la sanción de protección de orden general, la multa, y la otra, por ejemplo, cuando se interna algún vehículo, pese a que ya se le ha aplicado una multa a la persona de carácter personal. Entonces, para que uno tenga claridad en el tema, el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado comienza primero por una autoridad administrativa con facultades expresamente atribuidas por la ley y sin posibilidad de que ésta pueda ser delegada. Pero el artículo 139 de la Constitución es aplicable en base a lo que señalamos aquí. Ustedes dirán, oye, pero ahí se habla del Poder Judicial. Para eso es importante lo que les estaba diciendo. Yo sé que ustedes me van a decir, pero me está sorprendiendo, no está en mi material. Sí, pues, me costó trabajito encontrar, pero la encontré. Esta tesis del doctor Héctor Rojas es muy interesante. ¿Por qué? Habla de los principios constitucionales limitadores del ius puniendi y traslada el mandato constitucional que está en el 139, que hace una regulación en las atribuciones que establece la función jurisdiccional de la Constitución para el Poder Judicial. El doctor lo hace aplicable, comparando por supuesto en su tesis, con la administración pública. Y miren lo singular de esto, porque, bueno, aunque acá no... Sí, ahí arriba dice, maestría en Derecho, Convención de Derecho Penal, ha extraído el contenido penal para aplicarlo al procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Al ius puniendi. Miren, no es solamente pues, el derecho penal, sino el derecho administrativo. Esto queda claro que el derecho administrativo sancionador tiene raíces en el derecho penal. No voy a decir que es el non plus ultra, ¿no? Porque hay otras tesis también, pero es mucho más directo. Yo les invito a que den una leída, es una tesis más cercana a lo que se podría decir de perfección en cuanto a interpretación en el ámbito constitucional en el procedimiento sancionador. Acá la tengo, cuando ustedes deseen, se las paso, o si quieren se las doy en copia. Características del procedimiento sancionador. Sabemos que la infracción es como la figura del delito, tiene que tener una descripción de la conducta,
tiene que haber algunos principios básicos que ya hemos señalado, ¿no? Básicamente, ¿no? Elementos objetivos y subjetivos, pero el procedimiento para declarar que esa infracción debe ser sancionada tiene algunas características. La principal, y que asemeja inclusive también este tema al procedimiento judicial, es esta: diferencia de estructura entre la fase instructora y sancionadora. Eso quiere decir que cuando es posible dentro de la administración, porque puede ser de repente que sea pues una administración pequeña, reducida, muy chiquita, por ejemplo, un centro poblado que de la mínima expresión de administración que hay,